Amén. Muy bien, y la semana pasada, por una necesidad puntual, tuvieron que estudiar los versículos del 5 en adelante y hacer un énfasis especial en el vaciamiento de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, la kenosis que nuestro Señor Jesús hizo puede ser contemplada por nosotros desde esta dimensión temporal, como quien contempla, por ejemplo, el lanzamiento de un cohete por televisión, por internet, a través de un video, en un documental. Nosotros nos podemos maravillar acerca de cómo en los diferentes países donde hacen esto, puedan elevar un misil, puedan elevar un cohete que lleve un satélite y podemos extasiarnos por unos segundos en aquella maravilla física. Pero después, simple y sencillamente, aquello no tiene ninguna aplicación práctica para nosotros. Más allá de alguna que otra tecnología, pero que a menos que alguien nos explique que esa tecnología fue desarrollada a través de un avance como el que estoy mencionando, para nosotros simple y sencillamente no es más que un video atractivo, un momento. Lo más que puede surgir de nosotros es un comentario tal cual como este: wow, qué chido se mira, y listo. Cuando nosotros estudiamos el vaciamiento de Cristo, nos puede pasar algo similar. Podemos extasiarnos en lo que Filipenses nos enseña y el resto de la Escritura nos enseña respecto a lo que Cristo hizo. Pero si no tenemos cuidado, aquello simple y sencillamente se puede convertir en un conocimiento teológico que a la postre no traiga ninguna implicación en nuestra vida. Y si ustedes se dan cuenta, en el versículo número 5 dice así la Escritura: haya pues en vosotros ¿qué dice? Sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el versículo 5 es no sé si se entiende esta palabra acá, la bisagra, ¿sí? Es lo que permite hacer un giro entre lo que el apóstol está colocando delante nuestro, entre los versículos 1 y 4 y el vaciamiento de nuestro Señor Jesús. El vaciamiento de Cristo es lo que a nosotros nos debe empujar para realizar lo que Pablo pide y expone entre el versículo 1 y el versículo 4. Así que, sin más, para poder salir a la hora que debemos salir, entonces lo que hoy vamos a estudiar es el resultado tangible en la práctica que cada persona pueda no solo experimentar en su vida, sino también cada persona pueda llevar a la vida de otro. Si tú y yo la semana pasada pusimos toda nuestra mente, entendimiento y corazón en la teología que tiene que ver con la kenosis. Si la semana pasada estuviste sentado, sentada acá, ¿verdad? Y te maravillaste con lo que el predicador expuso acerca de la kenosis. Bueno, déjame decirte que lo de la semana pasada no debe ser un conocimiento nada más obtenido, sino que se complementa con lo que hoy vamos a estudiar para que las personas puedan ver que nosotros creemos firmemente que Cristo se vació y que entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora bien, para poder hacer esto, lo primero que Pablo va a colocar delante de nosotros, escucha bien por favor, lo primero que Pablo va a colocar delante de nosotros entonces es, escucha, lo recibido por la gracia. Y eso lo vas a poder ver acá, dice la Biblia así, versículos 1 y 2, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y todo lo que allí tú y yo podemos leer, ¿sí? Escucha, todo eso tú y yo podemos dar testimonio, podemos decirle a la gente, podemos ser martus genuino delante de la gente, diciéndoles que es cierto, todo eso
una persona que ha colocado su fe en Jesús, la recibe por gracia. Quiero que examines y que te des cuenta de que hay un peligro inminente en la vida de cualquier creyente, y es la amnesia. Y no solo la amnesia espiritual, sino la amnesia como tal, física. Es decir, el olvido. Es fácil andar por allí, por la vida, ocupado y afanado por diferentes situaciones, y pensar y caer en el engaño de que si no te esmeras, no recibes. Cuando la Escritura nos enseña claramente que es todo lo contrario. Te esmeras y me esmero porque primero hemos recibido. Te esmeras y me esmero como resultado de la gracia del Señor. Y entonces cada uno de nosotros, sin necesidad de hacer lo que se suele hacer en las iglesias, podemos dar testimonio y decir: sí, yo he recibido consolación. ¿Te ha pasado a ti? Yo puedo decir también de mí mismo y de mi experiencia en Cristo, y puedo decir: yo he recibido un consuelo de amor. Yo puedo decir de mi experiencia en Cristo: yo sé lo que ahora implica la comunión en el Espíritu. Yo puedo decir también: sí, yo he sido participante del afecto entrañable. Y si tú te fijas en la última palabra del versículo número 1, ¿cuál es esa palabra? Vamos, rápidamente, todo el mundo concentrado en la Escritura. No está haciendo la suficiente cantidad de frío como para estar absorto en otra cosa. ¿Y qué dice la Escritura en la última palabra del versículo 1? Misericordia. Y tu vida y mi vida, la vida real, la vida tangible que tenemos ahora, comenzó con esa palabra. Cuando por fin tú y yo pudimos comprender espiritualmente a través de la obra del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio de una persona que ya es creyente, tú y yo pudimos entender que Dios había manifestado en nosotros su misericordia. Así que no tenemos tiempo, pero el ejercicio que hicieron hoy con Matías, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, ¿verdad, Mati? Sí. El ejercicio de hoy, pues precisamente contemplaba eso, de que cada uno de nosotros hoy diera gracias. Y diera gracias. Y pudiera decir esto. Ahora escúchame, por favor, te lo suplico. Los hijos e hijas de Dios a veces necesitamos ir un poco más a fondo para poder entender la dimensión de aquello que recibimos por gracia. Ve conmigo rápidamente ahí. Entonces la Escritura dice: si alguna consolación. ¿Sabes? Esta palabra es sumamente interesante. Porque esta palabra, para que tú y yo la tengamos en nuestra mente, es donde más me voy a detener en los 10 minutos que restan. Escúchame. Tú y yo, para poder entender esta palabra, debemos de recordar la obra del Espíritu Santo. Porque la raíz es similar, sí. La palabra en griego paraklesis básicamente significa esto, sí. Llamamiento para estar al lado. Y esa frase en español no nos aclara mucho, a menos que veamos cómo se usa en los contextos. Y mira lo que dice la Escritura. Rápidamente, ve conmigo a Hechos capítulo 9, versículo 31. Vamos, rápidamente. Hechos capítulo 9, versículo 31. Yo me voy a tardar un poco más que tú buscando la Escritura porque no puedo apoyar mi Biblia en este momento para poder ver las notas en mi computadora. Pero tú puedes avanzar rápido conmigo. Y entonces Hechos capítulo 9, versículo 31 dice lo siguiente. Fíjate bien, dice así. Entonces, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban. Y luego, ¿qué dice la Escritura allí en el español? ¿Qué dice? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Y sabes, en lugar de la palabra fortalecidas, simplemente tienes que escribir consoladas. Porque es exactamente la misma palabra de Filipenses capítulo 2, versículo 1. Y esto me hace entender entonces, escúchame bien, que el fortalecimiento, el consuelo recibido viene por el Espíritu Santo. Y mira lo que dice la Escritura, dice, y eran edificadas
andando en el temor del Señor. Y luego dice, vamos, léelo conmigo, ¿qué dice? Y se acrecentaban, fortalecidas en el Señor. Y yo no sé tu experiencia cómo es, pero yo sé cuál es la mía. Y yo te tengo que decir, sí, yo me canso muchas veces en mi vida cristiana de estar allí resbalándome en la misma superficie, queriendo avanzar y estar atorado. Cómo me gozo cuando me doy cuenta a lo largo de los días, cuando por fin logro crecer en una área en la cual yo estaba ahí atoradísimo. Y ahora leyendo este pasaje me doy cuenta de algo, ¿no? Y es que, claro, si yo quiero crecer, debo ser fortalecido. Y para ser fortalecido no es como meterme a un gimnasio para fortalecer mis músculos. Simplemente debo dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él hace. Punto. Ay, qué consuelo se siente, saber que esto lo recibo de gracia y que no tiene que ver conmigo. Porque si tiene que ver conmigo, lo voy a echar a perder, lo voy a embarrar. Porque en mí se cumple lo que el apóstol Pedro habla acerca de los falsos maestros, aunque yo no sea un falso maestro. Muchas veces soy un puerco que una vez lavado, regreso al barro para volverme a ensuciar. Y como sé la clase de puerco que soy, entonces es en realidad un consuelo saber que el fortalecimiento y el crecimiento no está basado en mí. Pero sabes, tengo que avanzar y la Escritura va diciendo algo más. Mira, en Romanos 15, rápido, Romanos 15, versículo 4 al 5. Me van quedando 7 minutos, así que tenemos que avanzar. Cuando ya terminemos de grabar y ya Carlos me dé la señal que ya no estamos grabando en internet, ahí vamos a hablar por qué solamente tengo 7 minutos. Muy bien, Romanos capítulo 15, vamos rápidamente. Versículos del 4 al 5. Y dice así la Escritura: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y ahora en el versículo 4 vemos la otra aplicación de la palabra consuelo, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo no es que ha salido de la escena, sino que ahora el énfasis está puesto en otra de las manifestaciones de gracia de nuestro Señor. Y en el versículo 4 está esta manifestación tangible que podemos ver, tocar y experimentar. Y la Biblia dice, las Escrituras. ¿Necesitas consuelo? Aquí está la fuente. No le busques en otro lado. No le busques en otro lado. Cuán errados estamos cuando al necesitar consuelo vamos de persona en persona, contando nuestras miserias, esperando por fin encontrar a alguien que nos diga lo que queremos escuchar. Eso no es consuelo. Eso es orgullo. Porque lo que tú y yo necesitamos es abrir la Escritura y escuchar a aquel que es el único que puede consolarnos en nuestras miserias. Y cerrar la Escritura y decir, amén, así sea. Sabes, hace poco hablaba con una querida amiga y le decía que ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, independientemente de la miseria que hayamos vivido, ninguno de nosotros puede decir más que lo que nuestro Señor Jesús dijo en Getsemaní: estoy triste hasta la muerte. Absolutamente ninguno de nosotros puede entender esta dimensión de aquel que no conoció pecado y por nosotros fue hecho pecado. Y lo que esto implicó en aquello que nosotros no podemos entender. Cómo el Hijo del Altísimo iba a tener tus miserias y las mías,
tus faltas, tus transgresiones y las mías. Las iba a cargar sobre Él e iba a padecer el desamparo del Padre. Sin embargo, después de 3 horas de orar, interrumpidas simplemente por los momentos en los cuales Él acudía a sus amigos para darse cuenta que ellos estaban dormidos, simplemente repetía: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y todos sabemos de que Él se levantó después de la última de las horas y fue donde sus amigos, y las 2 primeras ocasiones les había dicho: no podéis mantenerse, no pueden ustedes mantenerse despiertos 1 hora. Y en esta ocasión les dijo: dormid ya, descansad. Y hemos aprendido de Samuel Pérez Millos que esto implica el hecho de que era el momento de descansar, porque la voluntad del Padre se iba a hacer. Y ese es el punto del consuelo de las Escrituras. Cuando nosotros vamos de persona en persona contando nuestras miserias, simplemente buscando por fin encontrar a alguien que nos diga lo que exactamente queremos escuchar, es orgullo. Lo que queremos hacer es nuestra voluntad. Pensamos que el consuelo que necesitamos es cuando nosotros, por fin, alguien nos dice que tenemos la razón de sentirnos así, de estar así, de actuar así. Cuando lo que necesitamos es abrir la Escritura y simplemente decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la dimensión del consuelo cambia. Y sabes, no tengo tiempo, sí, pero la Escritura nos muestra que esto es lo recibido por gracia. Pero no solo implica recibir por gracia, también implica, escucha, fructificar por gracia. La Escritura nos enseña que de gracia recibimos y por tanto, no te escucho, y por tanto, de gracia damos. Y sabemos de que la implicación de este versículo es el compartir de los bienes materiales que tenemos. Pero Pablo, en el 2 capítulo de Filipenses, nos mostró que hay más para dar. Chécale, por favor. Ve conmigo de nuevo entonces a Filipenses capítulo 2. Y en Filipenses capítulo 2 la Biblia dice así: bueno, he recibido de gracia consuelo, comunión, sí, afecto entrañable. He sido enseñado en amor. Todo eso significan las palabras ahí. Cuando Dios mediante tengamos un poco más de tiempo, las vamos a estudiar todas y cada una de ellas, una tras otra. Pero no solo recibimos de gracia, sino que también fructificamos por gracia. Y la Escritura dice así en el versículo número 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estímese cada uno a los demás, ¿cómo dice? Superiores a sí mismo. ¿Sabes? Pablo decía así: tengan el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús, el cual se vació no de atributos, no de gloria, sino de posición. Aquel que por la eternidad había estado al lado del Padre, ahora se vaciaba y tomaba la dimensión de la naturaleza humana perfecta, la cual jamás va a abandonar. Y esto implica un cambio de posición. El Dios de la gloria se convierte en el siervo de Jehová. Si este es el pensamiento de nuestro Señor, ¿por qué tú y yo tendríamos que pensar diferente? ¿Por qué yo tengo que pensar que soy superior a ti? Entonces yo tengo que tener la mente de Cristo, la cual ya me ha sido dada también por gracia. Y entonces yo debo de considerarte a ti superior a mí. Pero para lograr eso, yo no puedo saltarme al versículo allí 3 sin haber pasado por el 2. Y entonces el 2 dice así: sientan, ¿qué cosa dice? Lo mismo. Y la palabra sentir, como los de tercero ya saben,
la palabra sentir ahí no habla de los sentimientos, habla de la mente. La palabra froneo nunca habla de lo que yo siento y lo que tú sientes. Habla de lo que tú piensas y lo que yo pienso. Y entonces la Escritura es bien clara y tajante. Dice, piensen lo mismo. Pero claro, nosotros entendemos, vamos a tener diferentes opiniones. A ti te gusta un equipo de fútbol, a mí me gusta otro. La Biblia nos está diciendo de que tenemos que pensar lo mismo acerca de esto. Tú tienes tu gusto, yo los míos. Tú tomas café con 8 cucharadas de azúcar, yo no le pongo azúcar. ¿Sí? No está hablando de eso. Está hablando de aquello que tiene que ver con la verdad trascendente de la Escritura. Tú no puedes diferir conmigo en relación a la verdad. Punto. Punto. Tú no puedes pensar que Cristo es el medio camino a la vida y cuando la Escritura dice que Él es el camino. Tú no puedes pensar de forma relativa respecto a aquellas cosas que tienen que ver con la piedad cuando la Escritura es absoluta respecto a esto. Tú no puedes venir y yo no puedo venir a decirte que tuve una buena actitud respecto a esto o lo otro cuando la Escritura dice todo lo contrario. Listo. La Escritura entonces dice de que tu pensamiento y el mío en estas verdades debe ser el mismo. Luego dice la Escritura, tengan el mismo amor. Y sabes, esa frase es excepcional. La Escritura en Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido recibido por nosotros mediante el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora escúchame, entonces si ya tienes este amor, ¿cómo es que Pablo dice tengan? Bueno, es bien sencillo. Acá el verbo significa, escucha, guárdalo, protégelo, sosténlo. ¿Sabes? Aquí en el atril color negro está sostenida mi laptop, ¿cierto? Y durante todos estos minutos yo he tenido la Biblia en mi mano. Pero para poder tener la Biblia en mi mano, yo tengo que sostenerla. Si yo hago un movimiento erróneo, ¿qué va a suceder con la Biblia que tengo en mi mano? ¿Se va a mantener allí donde la tengo o se va a caer? Se va a caer. No la voy a guardar. Escúchame. Con mis lentes no estoy haciendo la misma acción. No estoy haciendo absolutamente nada para sostener mis lentes. Lo único que hice fue apoyarlos en mi nariz y apoyarlos en mis 2 orejas. Eso es todo. Pero con la Biblia yo tengo que hacer el esfuerzo. La Biblia dice así, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No se va a ir de ahí. Pero tú, en esta dimensión en la cual nosotros no logramos entender, en cual el Dios absoluto de la gloria, soberano en todo, te hace responsable a ti y me hace responsable a mí también. Tú y yo debemos de guardar este amor, sostenerlo. Querido y querida mía, no se vale entonces decir, yo no hago esto porque es que yo soy así. Lo siento, lo siento. Eso solo es, como dije anteriormente, para las cucharadas de azúcar que le pones al café, punto. Ahí sí, mira, haz lo que quieras. Ponele azúcar, no le pongas, ponele una mosca, ponele hormigas, ya, ponle el pan adentro, ponle tortilla, haz lo que quieras. Lo único que los que estamos alrededor vamos a poder decir de tus costumbres va a ser yuk, ya. Y algunos de nosotros vamos a decir, ¿en serio sabe rico? Sí, a ver, dame, quiero probar. Eso es todo. Ahí es donde tu personalidad se explaya en toda la dimensión extraña que es y donde mi personalidad se explaya en toda la dimensión que es. Si vas ahora a los departamentos color amarillo que están sobre la calle 3 de Mayo, ahí por la capilla, te vas a dar cuenta que ahora dejó de ser silencioso aquello, porque ahora hay cubanos, sí, allí, mexicanos allí y salvadoreños ahí, ¿cierto? Aquella es una bullanga, ¿cierto? Ya. Tienes que oír cómo Jazmín le pega al pobre Humberto, siempre a la misma hora, ya. Bueno, escucha. Pero en cuanto al amor, no hay opción. Es tu responsabilidad y la mía sostenerlo para poderlo entregar. Y la Escritura dice sí, el fruto de la gracia dice unánimes. Y esa palabra sí, mira, significa tener la misma alma.
ahí sí hablas de sentir. Y luego dice, sintiendo, en nuestro español, ¿cómo dice? Una misma cosa. En griego solamente dice así, pensando como uno. Y es que eso es lo que somos. No hay facciones entre nosotros. La oración de nuestro Señor Jesús fue así: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Sabes? El fruto de la gracia no se va a dar si tú y yo no valoramos lo recibido por gracia. Para poder considerar a otros superiores como a sí mismo y tener la mente de Cristo, nosotros tenemos que ver el vaciamiento de Cristo no como un espectáculo hermoso del cual aprendemos y luego hablamos allí en una mesa, en aquellas discusiones interminables de teología que nos gusta tanto hacer. Si el vaciamiento de Cristo es algo que te deja boquiabierto, te humilla, te hace contemplar la gloria y gracia del Señor de una manera que no lo habías hecho antes. Bueno, déjame decirte que se nota dejando de lado la amnesia y teniendo en mente cada día lo recibido por gracia. Y también se nota llevando a la práctica el dar, fructificar, de tal manera que tu fruto y el mío permanezca. Recibimos por gracia, fructificamos por gracia. Y de esta manera entonces nos acercamos a la forma de pensar de Cristo. Consuelo, ahora entiendes, implica ser fortalecido, crecer por la obra del Espíritu Santo, por las Escrituras, por lo que Dios hace, por lo que Cristo hace y por lo que tus hermanos y hermanas hacen también en ti. Fructificar implica entonces vaciarte hacia otros. Implica pensar lo mismo respecto a la verdad. Implica sentir lo mismo. Implica también ser uno. El desafío es grande, pero el molde es Cristo. La provisión es de Cristo. La gloria es para Cristo. Asegurado está. Lo único que Él necesita de ti y de mí es aquello con lo que comenzó tu historia y la mía: fe. Y como decía Santiago, una vez teniendo esta fe, la fe se muestra con las obras. Queridos y queridas mías, para nosotros es un gigantesco privilegio servirles. No tienen idea de lo que aquello implica para nuestro corazón y mente. Pero cuánto anhelamos ver, queridos y queridas, cuando ustedes crezcan, cuando ustedes comiencen a vivir la gracia recibida y cuando ustedes comiencen a fructificar la gracia que han recibido. ¿Cuánto nos vamos a gozar diciendo: mírenlos, cómo se aman, cómo son uno, para la gloria y honra de nuestro Señor? Que Dios bendiga su palabra y que fructifique al 100% en sus corazones, es mi anhelo. Oramos y quedamos ahí despedidos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tus grandes bondades. Te rogamos, mi Señor, por favor, que esto que hemos brevemente examinado, Señor, a la luz de la Escritura, tú lo hagas, Señor, tangible, real, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Solo